En un universo creado perfecto y en armonía, ¿alguna vez te has preguntado cómo pudo surgir el mal? ¿Cómo una criatura tan bella y sabia como Lucifer, un ángel de luz, se convirtió en el símbolo máximo del mal, Satanás? Esta es una de las preguntas más profundas e inquietantes que la Biblia aborda. En este video, vamos a explorar el origen del mal, comenzando con la historia de Lucifer, su caída y cómo se convirtió en el adversario de Dios y de la humanidad. Esta no es solo una historia antigua, sino una revelación que aún resuena en el mundo de hoy, influyendo en la vida de todos nosotros. Prepárate para descubrir cómo el orgullo y el deseo de poder transformaron a un ángel en Satanás, y cómo esta historia impacta directamente nuestra realidad y la batalla espiritual que todos enfrentamos. Este es un relato de poder, traición y la continua lucha entre el bien y el mal que definirá el destino final de cada alma. Lucifer, cuyo nombre significa portador de la luz, fue creado como uno de los seres más bellos y sabios del cielo. No era solo un ángel cualquiera, sino un querubín, uno de los órdenes más elevados de ángeles, y tenía una posición de gran honor al lado de Dios. Descrito en pasajes como Ezequiel 28 e Isaías 14, Lucifer era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Su belleza era incomparable y su sabiduría lo convertía en un líder natural entre los ángeles. Él era el símbolo de la perfección, un ser que reflejaba la gloria de Dios de manera singular, y por eso era admirado y respetado por todos los demás seres celestiales. La posición de Lucifer no era solo de prestigio, sino también de responsabilidad. Él era responsable de liderar la adoración celestial, conduciendo a los ángeles en alabanza al Creador. Su proximidad a Dios le daba un entendimiento profundo de las cosas divinas, y su luz reflejaba la propia santidad de Dios. Esta función de liderazgo, sin embargo, también plantó las semillas de la tragedia que estaba por venir. Lucifer comenzó a contemplar su propia gloria y en lugar de reflejar la gloria de Dios, comenzó a desear esa gloria para sí mismo. Este fue el inicio de su caída, la primera grieta en una naturaleza que hasta entonces era impecable. Es importante entender que Lucifer no fue creado malo. Dios lo hizo bueno, puro y lleno de luz. La maldad que vendría a corromperlo no era algo implantado por Dios, sino algo que emergió de dentro de él, un resultado de su propia elección. Esta elección es lo que hace que la historia de Lucifer sea tan compleja y llena de misterios bíblicos. Él poseía libre albedrío, como todos los seres racionales creados por Dios, y fue ese libre albedrío el que le permitió tomar la decisión que alteraría el curso de la historia celestial. Al desear algo que no le pertenecía, el trono de Dios, Lucifer dio el primer paso hacia su transformación en Satanás, el adversario de todo lo que es bueno. Lucifer no solo deseaba el trono de Dios, sino que también comenzó a cuestionar la justicia y la autoridad divina. Creía que podría gobernar mejor, que merecía la adoración que era debida solo a Dios. Este pensamiento fue el inicio de su rebelión interna, una revuelta que comenzó en su corazón y que intentó difundir entre los otros ángeles. Este deseo de ser como Dios, de estar al mismo nivel que el Creador, es la esencia del orgullo que llevó a su caída. Lucifer pasó de portador de la luz a ser el primer pecador del universo, el progenitor del mal que aún afecta toda la creación. La caída de Lucifer no fue instantánea, fue un proceso que involucró una serie de elecciones erróneas, cada una llevándolo más lejos de la luz y más cerca de las tinieblas. Comenzó a nutrir pensamientos de envidia y resentimiento, sentimientos que nunca habían existido antes en su forma perfecta. Estos sentimientos lo corrompieron, distorsionando su percepción y volviéndolo cada vez más aislado en su rebelión. La Biblia sugiere que Lucifer intentó justificar sus pensamientos y acciones, convenciendo a sí mismo de que estaba en lo correcto al desafiar la autoridad de Dios.
Esta autojustificación es un recordatorio de cómo el orgullo puede cegar incluso a las criaturas más sabias y poderosas, llevándolas a la destrucción. El orgullo de Lucifer no se contuvo dentro de él por mucho tiempo. Comenzó a esparcir su insatisfacción entre los otros ángeles, cuestionando la justicia de Dios y sugiriendo que podrían vivir bajo un nuevo orden, un orden en el que él, Lucifer, gobernaría. Este acto de incitación fue un punto de inflexión en el cielo, creando una división entre los ángeles. Algunos comenzaron a seguir a Lucifer, fascinados por su visión de un nuevo reino donde podrían tener más libertad y poder. Otros permanecieron leales a Dios, horrorizados con la idea de rebelarse contra el Creador. Esta división preparó el escenario para la primera gran batalla espiritual, una batalla que tendría consecuencias eternas. Lo que hace que la historia de Lucifer sea tan trágica es que él tenía todo: belleza, poder, sabiduría, cercanía a Dios, y aún así no era suficiente. El deseo de tener lo que no le pertenecía, de usurpar el lugar de Dios, lo llevó a perderlo todo. Este deseo destruyó la perfección que poseía, transformándolo de un ser de luz en un ser de tinieblas. Es un recordatorio poderoso de que el orgullo y la codicia pueden corromper incluso el corazón más puro. Lucifer no cayó porque fue empujado, cayó porque eligió alejarse de la luz y seguir su propio camino de oscuridad. El proceso de caída de Lucifer también resalta la importancia de la obediencia y la humildad en la vida espiritual. Se negó a reconocer que su gloria y poder eran dádivas de Dios y en lugar de eso, comenzó a verlas como algo que él mismo había conquistado. Este pensamiento es lo que marca el inicio de la corrupción espiritual, cuando comenzamos a ver las bendiciones de Dios como nuestros derechos, en lugar de dádivas inmerecidas. Lucifer se convirtió en el ejemplo supremo de cómo el orgullo puede llevar a la destrucción espiritual. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y la historia de Lucifer es una ilustración viva de esta verdad. Incluso con toda su sabiduría y poder, Lucifer subestimó la justicia y la santidad de Dios. Creía que podría desafiar a Dios y ganar, sin comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Esta presunción lo cegó a la realidad de que Dios, siendo santo y justo, no podía permitir que la rebelión tuviera éxito. La justicia divina exigía que el pecado fuera castigado, y la santidad de Dios no permitía que el mal prevaleciera en el cielo. Lucifer, en su ceguera, creyó que podría redefinir lo que era justo y santo, una ilusión que lo llevó directamente a su caída. La historia de Lucifer es una lección de que la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor. Lucifer perdió ese temor cuando comenzó a verse como igual a Dios, y fue esa pérdida la que lo llevó a la ruina. Olvidó que toda su gloria, belleza y sabiduría eran reflejos de la gloria de Dios y no méritos propios. Esta pérdida de perspectiva es lo que lo llevó a tomar decisiones cada vez más erróneas, culminando en su rebelión. Es un recordatorio de que, por más elevados que podamos llegar a ser, nunca debemos perder de vista el hecho de que nuestra verdadera fuente de poder y sabiduría es Dios. A lo largo de la historia, Lucifer pasó de ser el portador de luz a ser conocido como Satanás, el adversario. Esta transformación no fue solo un cambio de nombre, sino un cambio de naturaleza. Se convirtió en el opuesto de todo lo que representaba. De un ser de luz, se convirtió en el príncipe de las tinieblas. De un líder de adoración, se convirtió en el enemigo de Dios y de la humanidad. Esta transformación es una advertencia poderosa sobre lo que puede suceder cuando elegimos el camino del orgullo y la desobediencia. Lucifer nos muestra que el mal no es algo externo que nos afecta, sino algo que puede crecer dentro de nosotros si permitimos que el orgullo y la codicia tomen el control. La caída de Lucifer es uno de los misterios bíblicos más profundos, pero también es uno de los más reveladores.
nos muestra que incluso los más elevados entre las criaturas de Dios pueden caer si no permanecen firmes en la obediencia y la humildad. La historia de Lucifer es una advertencia y un recordatorio de que siempre debemos mantener nuestro enfoque en Dios, reconociendo que toda gloria pertenece a Él. Nos enseña que el verdadero poder y la sabiduría vienen de estar en comunión con el Creador, y que cualquier intento de usurpar esa posición solo puede llevar a la ruina. La caída de Lucifer es uno de los eventos más significativos en la historia espiritual, marcando la transición de un ser celestial perfecto al archienemigo de Dios y de la humanidad. Antes de su caída, Lucifer ocupaba una posición de extrema honra y poder en el cielo, siendo descrito como el querubín ungido que protegía el trono de Dios. Poseía una belleza incomparable y una inmensa sabiduría, cualidades que lo hacían admirado por todos los seres celestiales. Sin embargo, fue exactamente esa posición elevada la que se convirtió en la raíz de su caída. El orgullo entró en su corazón y comenzó a verse como merecedor de más, no solo de más poder, sino de ser igual a Dios. Este deseo insaciable de ser adorado y exaltado por encima de todos fue el inicio de su ruina. La transformación de Lucifer en Satanás comenzó con un pensamiento, un deseo de ser como el Altísimo. No quería solo reflejar la gloria de Dios, quería poseer esa gloria. Este deseo, que puede parecer sutil al principio, rápidamente se transformó en una rebelión abierta contra el Creador. Lucifer comenzó a cultivar el orgullo y la codicia en su corazón, creyendo que merecía la misma adoración que se daba a Dios. Este orgullo lo cegó a la verdad de que él era una criatura y no el Creador, y esta ceguera lo llevó a cuestionar el orden establecido en el cielo. La caída de Lucifer es un ejemplo clásico de cómo el orgullo precede la caída, una verdad que resuena a lo largo de toda la narrativa bíblica. El orgullo de Lucifer no solo lo alejó de Dios, sino que también comenzó a corromper su propia naturaleza. Dejó de ser el portador de luz para convertirse en el príncipe de las tinieblas. Su mente, antes clara y enfocada en la adoración a Dios, comenzó a llenarse de pensamientos de autoexaltación y de deseo de poder absoluto. Comenzó a ver a Dios no más como su creador y sustentador, sino como un rival a ser derrocado. Este cambio de perspectiva fue la primera gran distorsión en el orden cósmico, pues por primera vez una criatura intentó usurpar el lugar de Dios. La caída de Lucifer, por lo tanto, es uno de los misterios bíblicos que nos muestra cómo el mal puede surgir incluso en un ser que fue creado perfecto. A medida que Lucifer cultivaba esos pensamientos, comenzó a planear una rebelión contra Dios. Este no fue un acto impulsivo, fue algo calculado y premeditado. Lucifer, en su sabiduría corrompida, creía que podía convencer a otros ángeles de seguirlo en su revuelta. Comenzó a esparcir su insatisfacción y a sembrar semillas de duda entre los ángeles, cuestionando la justicia y la autoridad de Dios. Esta rebelión fue el primer gran acto de desobediencia en la historia de la creación y marcó el inicio de una guerra espiritual que continúa hasta el día de hoy. Lucifer, ahora Satanás, pasó de ser un líder celestial a un traidor, y su caída es un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando permitimos que el orgullo y la ambición tomen el control de nuestras vidas. La Biblia nos da vislumbres de esta rebelión en pasajes como Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 17, donde Lucifer es descrito como aquel que intentó elevar su trono por encima de las estrellas de Dios. Declaró: «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré, en los extremos del norte». Esta declaración de intención revela el grado de su arrogancia y su completa desconexión de la realidad de quién era en relación a Dios. Lucifer se veía como capaz de tomar el lugar de Dios,
olvidando que era solo una criatura y que todo poder y autoridad pertenecen al Creador. Esta autoexaltación es lo que lo llevó a caer tan drásticamente, transformándose de ángel de luz en Satanás, el adversario. La caída de Lucifer también revela algo profundo sobre la naturaleza del mal. El mal no fue creado por Dios, sino que surgió como una distorsión del bien. Lucifer, en su deseo de ser como Dios, distorsionó la bondad, la verdad y la belleza que poseía, transformándolas en orgullo, engaño y corrupción. Este proceso de autocorrupción fue lo que lo llevó a ser expulsado del cielo, pues Dios, en su justicia y santidad, no podía permitir que tal rebelión permaneciera impune. La caída de Lucifer es, por lo tanto, un recordatorio de que el mal es, en última instancia, una perversión del bien, y que comienza en el corazón de aquellos que se alejan de Dios. La expulsión de Lucifer del cielo no fue solo un acto de justicia, sino también una protección para el resto de la creación. Dios, en su sabiduría, no podía permitir que la rebelión de Lucifer contaminara todo el cielo. La Biblia describe cómo Lucifer y los ángeles que lo siguieron fueron arrojados fuera del cielo, desterrados de la presencia de Dios. Este evento fue un punto de inflexión en la historia cósmica, marcando el inicio de una nueva realidad en la que el mal ahora existía en el universo. La caída de Lucifer transformó el escenario espiritual, dando inicio a la batalla espiritual entre el bien y el mal que se desarrolla a lo largo de toda la historia bíblica y que continúa hasta hoy. Con su caída, Lucifer no solo perdió su posición, sino también su identidad. Pasó a ser conocido como Satanás, que significa adversario, y esta nueva identidad reflejaba su nueva naturaleza. De un ser que una vez reflejaba la luz de Dios, se convirtió en el líder de las tinieblas, el engañador y acusador de la humanidad. La transformación de Lucifer en Satanás es un recordatorio de cómo el pecado puede distorsionar completamente la identidad de una persona. No solo perdió su posición, sino también su esencia, convirtiéndose en el opuesto de lo que Dios había creado. Esta transformación es una advertencia para todos sobre el poder destructivo del pecado y la rebelión contra Dios. Satanás, ahora completamente corrompido, se dedicó a continuar su rebelión contra Dios de una nueva forma, destruyendo y engañando la creación de Dios. Sabía que no podía derrotar a Dios directamente, así que volvió su atención hacia la humanidad, la creación más amada de Dios. La tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén fue su primer intento de llevar a la humanidad a su rebelión. Al engañar a Eva y llevar a Adán a pecar, Satanás introdujo el pecado en el mundo, trayendo muerte y separación entre Dios y el hombre. Este acto fue la continuación de su rebelión ahora en la tierra y marcó el inicio de la batalla espiritual que involucra a cada ser humano. La caída de Lucifer también nos enseña sobre la justicia de Dios. A pesar de ser una criatura poderosa y exaltada, Lucifer no estaba por encima de la ley divina. Su caída es un recordatorio de que nadie está exento de las consecuencias del pecado, independientemente de su posición o poder. Dios, en su justicia, castigó a Lucifer y a los ángeles que lo siguieron, mostrando que el pecado siempre tiene un precio. Este principio de justicia divina es un tema recurrente en toda la Biblia y sirve como una advertencia de que el pecado no quedará impune. La caída de Lucifer es, por lo tanto, un ejemplo claro de que la justicia de Dios es imparcial y que Él no tolerará la rebelión contra su autoridad. La transformación de Lucifer en Satanás también tiene implicaciones profundas para la batalla espiritual que todos enfrentamos. Satanás, como adversario de Dios, ahora busca destruir todo lo que es bueno y santo. Él es el engañador, que busca desviar a las personas del camino de la verdad y llevarlas a la oscuridad. La Biblia nos advierte sobre las tácticas de Satanás, describiéndolo como un león que ruge, buscando a quien devorar. Él usa mentiras,
engaños y tentaciones para alejar a las personas de Dios y llevarlas a la destrucción. Esta batalla espiritual es real, y la caída de Lucifer nos muestra que debemos estar vigilantes y firmes en la fe para resistir sus ataques. La caída de Lucifer, entonces, no es solo una historia antigua, sino una realidad que continúa afectando al mundo hoy. Su rebelión es el origen del mal, y su influencia sigue sintiéndose en todas las áreas de la vida humana. Pero, al mismo tiempo, su caída también nos recuerda la victoria final que pertenece a Dios. La Biblia promete que, al final, Satanás será derrotado y lanzado al lago de fuego, donde será destruido para siempre. Esta promesa nos da esperanza y fuerza para resistir las tentaciones y ataques de Satanás, sabiendo que, al final, Dios triunfará. La caída de Lucifer es, por lo tanto una advertencia como una promesa. Una advertencia del poder destructivo del pecado, pero también una promesa de la victoria final de Dios sobre el mal. La rebelión de Lucifer en el cielo fue el primer gran conflicto cósmico, un evento que sacudió los cimientos del reino celestial y tuvo repercusiones que resuenan hasta el día de hoy. Lucifer, en su orgullo y deseo de poder, no estaba satisfecho en ser un siervo exaltado, quería ser como Dios. Para alcanzar este objetivo, comenzó a sembrar discordia entre los ángeles, cuestionando la justicia y la autoridad de Dios. La Biblia sugiere que utilizó su influencia, sabiduría y belleza para persuadir a un tercio de los ángeles a unirse a él en su rebelión. Estos ángeles, atraídos por la promesa de poder y libertad, cayeron en la trampa de Lucifer, creyendo que podían desafiar al Creador y ganar. Esta rebelión no fue solo una disidencia silenciosa, fue una verdadera guerra en el cielo. El Apocalipsis 12:7-9 nos da una visión de esta batalla épica, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra Lucifer, ahora Satanás, y sus seguidores. Esta guerra fue la primera batalla espiritual registrada, un enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, donde la lealtad a Dios estaba en juego. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién es como Dios?», lideró a los ángeles leales en una feroz resistencia contra la rebelión de Lucifer. La batalla fue intensa, un verdadero conflicto de poder y autoridad, donde las fuerzas celestiales lucharon por el dominio y la verdad. Lo que hace que esta rebelión sea tan trágica es que los ángeles que siguieron a Lucifer no fueron forzados, eligieron rebelarse. Al igual que Lucifer, tenían libre albedrío y decidieron aliarse con la causa de la rebelión, creyendo en las mentiras de Satanás. Estos ángeles, que antes servían a Dios con alegría y pureza, fueron corrompidos por el deseo de poder y la promesa de algo mayor que lo que Dios les había dado. Esta elección de seguir a Lucifer resultó en su caída, transformándolos de ángeles en demonios, seres de tinieblas que ahora sirven al príncipe de las tinieblas. La rebelión en el cielo es un ejemplo claro de cómo el libre albedrío puede ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de cómo se utilice. La expulsión de Lucifer y sus ángeles del cielo fue un acto de justicia divina, un signo de que la santidad y el orden de Dios no podían ser comprometidos. La Biblia describe cómo Lucifer y los ángeles caídos fueron lanzados del cielo como un relámpago, expulsados de la presencia de Dios para siempre. Esta expulsión fue una consecuencia directa de su rebelión y sirve como un recordatorio de que el mal no puede prevalecer ante la santidad de Dios. La justicia divina exigió que la rebelión fuera castigada, y la expulsión de Lucifer y sus seguidores fue el primer acto de esta justicia, estableciendo el estándar de que el pecado y la desobediencia tienen consecuencias eternas. La rebelión en el cielo también marcó el inicio de una batalla espiritual que continúa hasta hoy. Con su expulsión del cielo, Lucifer, ahora Satanás, comenzó su guerra contra Dios y su creación aquí en la tierra. Él y sus ángeles caídos se convirtieron en los agentes del mal, buscando corromper,
destruir y engañar a la humanidad. Esta batalla no es solo un conflicto físico, sino espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal luchan por el control de las almas humanas. La rebelión de Lucifer transformó la tierra en un campo de batalla, donde cada persona es llamada a elegir un lado: seguir a Dios y su verdad, o seguir las mentiras de Satanás. La guerra espiritual iniciada por la rebelión de Lucifer tiene implicaciones profundas para la vida de todos los creyentes. La Biblia nos alerta para que estemos siempre vigilantes, pues nuestro adversario, el diablo, anda a nuestro alrededor, como un león que ruge, buscando a quien devorar. Esta batalla es real y constante y exige que los creyentes estén firmes en la fe, usando toda la armadura de Dios para resistir las embestidas de Satanás. La rebelión en el cielo no fue el fin de la batalla, sino el comienzo de un conflicto que se extiende hasta hoy, afectando todos los aspectos de la vida espiritual. Es un llamado para todos los creyentes a estar preparados y a luchar con coraje y fe, sabiendo que la victoria final pertenece a Dios. Incluso después de ser expulsado del cielo, Satanás no desistió de su rebelión contra Dios. Él continúa buscando maneras de socavar el plan divino, utilizando engaños, tentaciones y acusaciones para alejar a las personas de Dios. La rebelión en el cielo fue solo el primer acto de su guerra, y la tierra se convirtió en su campo de operaciones. Satanás, ahora el príncipe de este mundo, usa su influencia para cegar las mentes de los incrédulos y para tentar a los creyentes a alejarse de Dios. La batalla espiritual es, por lo tanto, una realidad diaria, donde cada creyente debe estar consciente de las tácticas de Satanás y prepararse para resistirlas. La rebelión en el cielo también nos enseña sobre la importancia de la lealtad y la fidelidad a Dios. Miguel y los ángeles, que permanecieron fieles a Dios, son ejemplos de obediencia y devoción inquebrantables, incluso frente a una rebelión tan poderosa. No fueron tentados por las promesas de poder de Lucifer, sino que eligieron mantenerse firmes en su lealtad a Dios. Esa fidelidad fue recompensada, pues Dios los usó para derrotar la rebelión y restaurar el orden en el cielo. La historia de Miguel y de los ángeles fieles es un recordatorio de que la lealtad a Dios es recompensada y que, incluso en las batallas más difíciles, la victoria pertenece a aquellos que permanecen firmes en la fe. La rebelión en el cielo también nos alerta sobre los peligros del orgullo y la ambición desenfrenada. Lucifer, que comenzó como el ser más bello y sabio, fue corrompido por su propio deseo de poder y gloria. Esta ambición no solo lo destruyó, sino que también arrastró a un tercio de los ángeles a la ruina. La historia de Lucifer es una advertencia clara de que el orgullo puede llevar a la destrucción y que la ambición desenfrenada puede corromper incluso a las criaturas más puras. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza está en servir a Dios con humildad y obediencia, reconociendo que toda gloria y poder pertenecen a Él. El impacto de la rebelión de Lucifer va más allá del cielo y de la tierra. Afectó toda la creación. La entrada del pecado en el mundo, resultado de la tentación de Satanás en el jardín del Edén, trajo maldición y corrupción a la creación de Dios. La rebelión en el cielo fue el primer acto de esta tragedia cósmica que se esparció por todo el universo, trayendo sufrimiento, dolor y muerte. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, hay una promesa de redención. La Biblia nos dice que, al final de los tiempos, Dios hará nuevas todas las cosas, restaurando la creación a su estado original de perfección. La rebelión de Lucifer no será el fin de la historia, sino parte de un plan mayor que culminará en la victoria final de Dios sobre el mal. La rebelión de Lucifer y la guerra en el cielo también destacan la necesidad de discernimiento espiritual. Satanás, el engañador, continúa usando las mismas tácticas que utilizó en el cielo, distorsionando la verdad, sembrando dudas
y ofreciendo falsas promesas de poder y libertad. Como creyentes, somos llamados a estar atentos, a probar los espíritus y a mantener nuestra fe firmemente enraizada en la palabra de Dios. La historia de la rebelión en el cielo es un recordatorio de que el engaño puede ser sutil, pero sus consecuencias son devastadoras. El discernimiento espiritual es esencial para navegar las trampas del enemigo y para permanecer fiel a Dios en medio de la batalla espiritual. La rebelión en el cielo es una de las historias más poderosas y reveladoras de la Biblia, mostrándonos los orígenes del mal y la continua batalla entre el bien y el mal. Nos enseña sobre la naturaleza del pecado, la importancia de la fidelidad y el poder de la justicia de Dios. Pero, sobre todo, nos da esperanza. Sabemos que, a pesar de la rebelión y el caos que trajo, Dios es soberano y su victoria es segura. La batalla puede ser difícil, pero la victoria ya ha sido garantizada a través de Jesucristo. La historia de la rebelión en el cielo nos llama a luchar con fe, sabiendo que al final Dios triunfará y el mal será derrotado para siempre. Aunque la rebelión de Lucifer ocurrió hace eras, la influencia de Satanás continúa siendo sentida en el mundo moderno de maneras profundas y sutiles. Satanás, como el gran engañador, adapta sus tácticas al contexto cultural y espiritual de cada época, y nuestra era no es una excepción. Él actúa en las sombras, utilizando los medios, la cultura popular, la política y hasta la religión para diseminar sus mentiras y alejar a las personas de Dios. En un mundo cada vez más conectado digitalmente, las ideas y filosofías que desafían la verdad bíblica se propagan rápidamente, promoviendo el relativismo moral, el materialismo y la autosuficiencia, todas tácticas que Satanás usa para mantener a las personas alejadas de la verdadera luz de Cristo. Una de las principales herramientas que Satanás usa hoy en día es el orgullo, la misma arma que utilizó para causar su propia caída. Él promueve sutilmente la idea de que el ser humano es autosuficiente, que no necesita de Dios y que puede encontrar respuestas para todas sus necesidades y problemas dentro de sí mismo. Esta filosofía, que se manifiesta en formas como el secularismo y el humanismo, alimenta la idea de que el hombre es el centro del universo, lo cual no es muy diferente del deseo original de Lucifer de ser como Dios. Al promover esta visión distorsionada de la realidad, Satanás logra alejar a las personas de la humildad necesaria para buscar a Dios y reconocer su dependencia del Creador. Satanás también utiliza el entretenimiento y los medios de comunicación para moldear las mentes y corazones de las personas. Películas, programas de televisión, música y redes sociales a menudo promueven valores que son contrarios a las enseñanzas bíblicas, glorificando el pecado, la violencia y la inmoralidad. Estos medios de comunicación tienen un poder increíble para influir en la manera en que las personas piensan y actúan, y Satanás los utiliza para desensibilizar las conciencias y normalizar el mal. Él sabe que, al exponer repetidamente a las personas a comportamientos e ideas pecaminosas, puede debilitar su resistencia al pecado y alejarlas aún más de Dios. La cultura de consumo es otra área donde Satanás ejerce su influencia. Promueve la idea de que la felicidad y el éxito están directamente relacionados con la adquisición de bienes materiales, llevando a las personas a una búsqueda incesante de más dinero, más poder, más estatus. Esta obsesión por el materialismo desvía el enfoque de lo que realmente importa, la relación con Dios y con los demás. En lugar de buscar tesoros celestiales, muchas personas se pierden en la búsqueda de riqueza y bienes terrenales, olvidando las palabras de Jesús de que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Satanás usa el deseo de poseer para esclavizar a las personas en un ciclo interminable de insatisfacción y vacío espiritual.
En la arena política, Satanás también busca influenciar naciones y líderes, promoviendo divisiones, injusticias y conflictos. La Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Satanás utiliza sistemas políticos corruptos, ideologías opresivas y líderes egoístas para causar caos y sufrimiento a gran escala. Él alimenta el odio, la intolerancia y la desesperación, creando un ambiente donde el mal puede prosperar. Esta influencia puede verse en las guerras, la persecución de cristianos y en otras formas de injusticia que permean nuestra sociedad. La guerra espiritual no es solo personal, es global, afectando a naciones enteras. La religión, curiosamente, también es un campo donde Satanás actúa, pero de forma sutil. Él sabe que puede engañar a las personas no solo alejándolas de Dios, sino también llevándolas a una forma distorsionada de espiritualidad. Esto puede suceder a través de falsas enseñanzas, sectas y prácticas religiosas que parecen verdaderas, pero que en realidad alejan a las personas de la verdad de Cristo. Satanás es un maestro del engaño y se presenta como ángel de luz, manipulando las escrituras y distorsionando la verdad para engañar incluso a los elegidos, si es posible. Esto muestra que la batalla espiritual no es solo contra el ateísmo o la irreligión, sino también contra la falsa religión y los engaños espirituales. Otra área de influencia moderna de Satanás es en la redefinición de los valores familiares y de la moralidad sexual. En los días actuales, el concepto de familia está bajo ataque, con ideologías que buscan desmantelar el modelo bíblico de familia y promover estilos de vida que son contrarios a la palabra de Dios. La inmoralidad sexual es ampliamente promovida y aceptada, y la pureza es vista como anticuada o irrelevante. Satanás usa estas distorsiones para corromper la sociedad, destruyendo la santidad del matrimonio y la integridad de las relaciones familiares. Él sabe que, al debilitar la familia, la célula básica de la sociedad puede causar un efecto cascada de destrucción espiritual y moral. Satanás también explora la tecnología para sus propios fines. Aunque la tecnología puede ser utilizada para el bien, también puede ser una herramienta poderosa para el mal. Internet, por ejemplo, ofrece acceso fácil a contenido inmoral, a ideologías peligrosas y a comportamientos adictivos que destruyen vidas. Las redes sociales, mientras conectan a las personas, también pueden ser utilizadas para difundir odio, mentiras y divisiones. La batalla espiritual en la era digital es intensa y Satanás utiliza la conectividad global para diseminar sus influencias de manera rápida y eficaz. Él intenta aprisionar a las personas en ciclos de dependencia y desesperación, alejándolas de la verdad y de la libertad que Cristo ofrece. La salud mental es otra área donde Satanás ejerce su influencia. La ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental están en aumento, y Satanás utiliza estos estados de ánimo para traer desesperación y alejar a las personas de la esperanza en Cristo. Él usa el dolor emocional y la angustia para debilitar la fe y llevar a las personas a cuestionar la bondad y el cuidado de Dios. Es importante recordar que, aunque las cuestiones de salud mental tienen causas complejas, Satanás procura exacerbar estos problemas para destruir vidas. La Biblia nos alienta a echar sobre Dios toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros, y reconocer esta verdad puede ser un arma poderosa contra las tácticas de Satanás. La influencia de Satanás también puede verse en la promoción del relativismo moral. La idea de que no existen verdades absolutas y que cada uno debe definir su propia moralidad. Esto lleva a una sociedad donde todo está permitido y donde lo correcto y lo incorrecto se vuelven subjetivos. Satanás utiliza esta filosofía para minar la autoridad de la Biblia y para alejar a las personas de la verdad de Dios.
Él sabe que, al relativizar la moralidad, puede debilitar la fe de las personas y llevarlas a vivir de acuerdo con sus propios deseos en lugar de seguir los mandamientos de Dios. Esta estrategia sutil es extremadamente eficaz, pues apela al deseo humano de autonomía y libertad, mientras que, en realidad, atrapa a las personas en un ciclo de pecado y separación de Dios. En el campo espiritual, Satanás también usa el miedo como una arma poderosa. El miedo al futuro, a la muerte, al fracaso y hasta el miedo a no ser amado o aceptado son utilizados por Satanás para paralizar a las personas y alejarlas de la confianza en Dios. La Biblia nos dice que el amor perfecto echa fuera el miedo, pero Satanás procura mantenernos cautivos al miedo, impidiéndonos vivir en plena libertad en Cristo. Él sabe que el miedo es uno de los mayores obstáculos a la fe y al crecimiento espiritual, y lo usa para impedir que las personas se acerquen a Dios y cumplan su propósito. La lucha contra el miedo es, por tanto, una parte esencial de la batalla espiritual que todos enfrentamos.